Bien, pues buenas noches a todos de forma ya oficial. Bienvenidos y bienvenidas a Mesa Virtual. Una vez más, ¿verdad? Le damos gracias a Dios por este ratito que vamos a estar compartiendo juntos. Nos alegramos también de los que han recuperado un poquito la salud, que la tenían un poco quebrantada, por los que pues el Señor les concede la gracia de poder sacar este espacio. Hay algunos hermanos que están preparándose para ministros de la Eucaristía, como Lourdes, Iván, que por eso no están estos martes aquí hasta que no terminen su curso. Así que bueno, por todos los que estamos y por los que por la razón que sea no han podido llegar, pues le damos gracias a Dios. Vamos entonces a iniciar con este video, que es un video que presenta una historia bonita de compasión y también de solidaridad, de amor al prójimo. Una canción que nos va a introducir al texto que vamos a compartir: amar a Dios y amar al prójimo. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, todas tus fuerzas. Compartamos el amor que Dios nos da y cumplamos hoy con gozo lo que Cristo nos mandó. Amarnos unos a otros como Él nos amó. Amarnos unos a otros como Él nos amó. Y amar, amar, amar. Señor, te exaltamos a ti, te damos toda gloria. Por sobre todas las cosas yo te amo, Dios. Por sobre todas las cosas siempre te amaré. Por sobre todas las cosas yo te amo, Dios. Por sobre todas las cosas siempre te amaré. Y amar, amar, amar a Dios. Amar, amar a tu prójimo. Y amar, amar, amar a Dios. Amar, amar a tu prójimo. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Ahora todos para abajo. Salto. Papá, Dios es mi papá, me ha llenado de su amor, me ha llenado de su paz. Papá, Dios es mi papá, y Él ha prometido que a mi lado siempre estará. Por sobre todas las cosas yo te amo, Dios. Por sobre todas las cosas siempre te amaré. Por sobre todas las cosas yo te amo, Dios. Por sobre todas las cosas siempre te amaré. Y amar, amar, amar a Dios. Amar, amar a tu prójimo. Ustedes solos. Amar, amar, amar a Dios. Amar, amar, amar a tu prójimo. Todos para allá. Yeah, 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 yeah. Saltito. Yeah, 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 yeah. Oh, yeah, 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 yeah. Todos hasta abajo. Más abajo, más abajo. Más. Salto. Papá, Dios es mi papá, me ha llenado de su amor,
y Él ha prometido que a mi lado siempre estará. Amar, amar, amar a Dios, amar, amar a tu prójimo, amar, amar, amar a Dios, amar, amar a tu prójimo. Para allá. Yeah, 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 yeah. Brinco. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Y como la canción dice, amar a tu prójimo, dale un abrazo a tu prójimo que está a un lado. Tienes muchos prójimos a quien darles abrazo. Eso. A otro prójimo, dale otro abrazo. Amar, amar a tu prójimo. Amar a Dios. Bien, vamos ahora a pedir la acción del Espíritu Santo. Le quería pedir entonces a Ronald si nos puedes leer la oración pidiendo la asistencia del Espíritu Santo, que nos abra el corazón y nos haga sintonizar con su voluntad, con su palabra. Oración para escuchar tu palabra. Señor Jesús, envía tu Espíritu para que Él nos ayude a leer la Biblia. En el mismo modo en el cual tú has leído a los discípulos en el camino de Emaús. Con la luz de la palabra escrita en la Biblia, tú le ayudaste a descubrir la presencia de Dios en los acontecimientos dolorosos de tu condena y muerte. Así, la cruz, que parecía ser el final de toda esperanza, apareció entre ellos como fuente de vida y resurrección. Crea en nosotros el silencio para escuchar tu voz en la creación y en la escritura, en los acontecimientos y en las personas, sobre todo en los pobres y en los que sufren. Tu palabra nos oriente a fin de que también nosotros, como los discípulos de Emaús, podamos experimentar la fuerza de tu resurrección y testimoniar de lo que a otros tú estás vivo en medio de nosotros como fuente de fraternidad, de justicia y de paz. Te lo pedimos a ti, Jesús, Hijo de María, que nos has revelado al Padre y enviado a tu Espíritu. Amén. Amén. Vamos ahora a leer la palabra. En esta ocasión le pido a Dialma, ¿podías leernos la palabra, el texto de hoy? Con tu micrófono, muy bien. Ya. La lectura de hoy es Marcos 12, del 28 al 34. Un letrado que oyó la discusión y al ver lo acertado de la respuesta, se acercó y le preguntó: ¿cuál es el precepto más importante? Jesús respondió: el más importante es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es uno solo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. El segundo es: amarás al prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El letrado le respondió: muy bien, maestro, es verdad lo que dices. El Señor es uno solo y no hay otro fuera de él. Que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Viendo Jesús que había respondido acertadamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a dirigirle más preguntas.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos ahora a hacer una lectura cada uno personal de este texto. Bien, vamos ahora a hacer un poco de lectura, pero a modo de eco. Es decir, si hay alguna palabra del texto o alguna frase corta que ha sido la que pues te llama la atención, pues vamos a pronunciarla entre nosotros en voz alta, los que querramos libremente. Amarás al prójimo como a ti mismo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. El Señor es uno solo y no hay otro fuera de él. No hay mandamientos mayor que estos. No estás lejos del reino de Dios. Bien, vamos ahora a acercarnos al texto de nuevo con el siguiente vídeo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, llorad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Oye, Israel, el Señor nuestro Dios uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Maestro, verdad has dicho, que uno es Dios, y no hay otro fuera de él. Y al amarle con todo el corazón, y con todo el entendimiento, y con toda el alma, y con todas las fuerzas, y al amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. No estás lejos del reino de Dios. Bien, vamos ahora a poner el texto, el comentario que vamos a compartir. Primero las preguntas que vamos a compartir luego en pequeñas comunidades, como siempre, para que tengan una idea de por dónde queremos dirigir nuestro mensaje hoy.
La primera, como siempre, ¿no? Es una invitación a compartir algo que nos haya llamado la atención del comentario. Y la segunda, ¿qué pasito entiendes que el Espíritu Santo te está pidiendo hoy para amar más a Dios y a tu prójimo? ¿Qué pasito, verdad, entiendes que el Espíritu Santo te pide hoy para amar más a Dios y amar más a tu prójimo? Bien, pasamos al comentario. Pasamos directamente al texto que nos da él mismo el contexto en el que se ubica este mensaje que Jesús hoy nos transmite. Dice el texto: un letrado que oyó la discusión y al ver lo acertado de la respuesta de Jesús, se acercó y le preguntó: ¿cuál es el precepto más importante? Bien, lo primero que tenemos que caer en cuenta es que Jesús ya se encuentra en Jerusalén. Ustedes saben que la pedagogía que Marcos ha elegido al escribir su evangelio es la pedagogía de un Jesús que va camino a Jerusalén. Todo el evangelio es Jesús que se dirige a Jerusalén y en el camino van pasando muchas cosas. Y va ayudando a los discípulos a comprender por qué Jesús sube a Jerusalén. Sabemos por qué Jesús sube a Jerusalén, porque es allí donde él está, digamos, abierto, decidido a dar su vida. Pues precisamente unos días antes de que suceda lo que nos narra hoy el Evangelio, ya Jesús en Jerusalén y específicamente en el templo, es cuando recuerden ustedes aquel episodio de Jesús que echó fuera del templo a los mercaderes, le viró las mesas a los cambistas, a los que llevaban animales. Bueno, hizo un gesto profético ciertamente llamativo que, digamos, colmó la copa de la paciencia de los fariseos y de los escribas y de los sacerdotes del templo. Este es el contexto en el que están. Se han dado unas discusiones de Jesús con los dirigentes religiosos y en esas discusiones Marcos recoge 7 de estas discusiones. Aquí yo hago memoria de 6 por lo menos, pero ustedes recordarán esas discusiones. Por ejemplo, lo podemos ver en el siguiente slide. Ahí está aquel episodio donde Jesús es cuestionado, ¿verdad?, sobre si se paga el impuesto al César o no. Está aquel otro episodio que tiene que ver con el tema de la resurrección, donde le preguntaban a Jesús de quién sería esposa esa mujer que enviudó 7 veces. Cuando llegase al cielo, de quién iba a ser mujer, ¿verdad? Era como para burlarse de Jesús, porque Jesús creía en la resurrección. O si no, también aquel otro episodio de la ofrenda de la viuda, aquella viuda que estaba en el templo y Jesús dice, dio todo lo que tenía para vivir. Sin embargo, pues contradecía, ¿verdad?, la acción de tantos ricos que daban de lo que les sobraba. Luego también aquella otra diatriba que tuvo con los dirigentes y sacerdotes del templo cuando les dice que él va a destruir el templo y que en 3 días lo va a reconstruir. Ya hemos dicho también el tema de la expulsión de los mercaderes del templo y hoy se narra una de estas discusiones, solo que esta discusión tiene la particularidad de que no es una discusión violenta, porque según nos narra el texto, dice que un letrado que oyó la discusión y al ver lo acertado de las respuestas de Jesús, es decir, era un fariseo probablemente que estaba asombrado de cómo Jesús, pues digamos, en las discusiones con los letrados se manejaba muy bien.
y daba unas respuestas muy sabias a los problemas que le planteaban. Y eso llamó la atención del corazón de este letrado. Yo creo que podemos inferir fácilmente que se pueda tratar de este personaje conocido de todos nosotros, que es Nicodemo. ¿Recuerdan a Nicodemo, no? Era ese fariseo, digamos, atraído por Jesús, por su manera como él estaba predicando el reino. Bueno, pues dicen que este letrado se acerca a Jesús y, sorprendido por el modo como él respondía, le hace la pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es el precepto más importante de la ley? Y ciertamente se trata de una pregunta sin malas intenciones, porque responde a una problemática que existía entonces en tiempos de Jesús, una discusión entre los mismos grupos religiosos. No se ponían de acuerdo para establecer cuál era el mandamiento más importante de todos. Y la pregunta no es una pregunta liviana, es una pregunta controversial, porque fíjense que se encontraban en la práctica, eran 613 preceptos que había que cumplir. Y la pregunta de cuál era el más importante era una pregunta atinada, porque depende de cuál era el más importante, podían de ahí derivarse todos los demás. Y ¿verdad? Podían tener importancia a partir del gran precepto, el más importante. Bueno, digo que no es una pregunta liviana incluso para nosotros, porque no es lo mismo poner una ley, digamos, de primero que otra. Por ejemplo, unos decían que todas las leyes y preceptos valían lo mismo, que no había diferencia. Otros grupos decían que la principal ley era la ley del sábado, porque hasta Dios mismo había descansado el sábado en el relato de la creación, ¿no? Otros decían que la ley más importante era esa que hablaba de no adorar a otros dioses, es decir, la profesión de fe en Yahvé, el único Dios. Otros decían que la ley más importante era esa que decía ama a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, que habían como muchos grupos religiosos, muchas escuelas, que discutían entre sí cuál era la ley o el precepto más importante que había que cumplir. Entonces, este escriba, digamos, maravillado por la sabiduría de Jesús, pues va donde Jesús y le pregunta, dinos tú, ¿cuál tú crees que es el precepto más importante? Vamos a ver entonces cómo responde Jesús. Dice así, Jesús respondió, el más importante es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es uno solo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo es, amarás al prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. Fíjense, la respuesta de Jesús es interesante, porque Jesús, de los 613 mandamientos o preceptos, no escogió ninguno de ellos. Porque Jesús escogió más bien el credo de Israel. El credo de Israel, Jesús lo convierte, digamos, en la ley principal del pueblo de Israel. Es decir, que no cogió ninguno de los 613. ¿Y por qué Jesús hace como primer precepto este credo de Israel? Para recordar la importancia que tiene dentro de la fe, digamos, israelita, lo que el mismo credo dice. Comienza diciendo, escucha Israel. ¿Qué es lo que Jesús está queriéndole decir al escriba? Le dice, mira, el primer mandamiento no es hacer nada por Dios, porque los 613 mandamientos era hacer cosas por Dios.
ir al templo, hacer las abluciones, las purificaciones, cumplir con los mandamientos, era hacer cosas por Dios. Jesús dice, no, 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 ninguno de ellos es tan importante como el primero que está en nuestro credo. Y antes de hacer algo por Dios, ustedes no están cumpliendo el principal mandamiento, que es escúchenlo. Escuchen a Dios. No están escuchando a Dios. Escucha a Israel. Y después es que dice, el Señor nuestro Dios es uno solo. Y más adelante continúa, entonces amarás al Señor tu Dios. Pero lo primero de todo, escuchar a Dios. Escuchar en la Biblia significa dejar que el Dios entre en nuestra vida. Es decir, es obedecer. Obedecer a Dios. Significa dejar que Dios entre en nuestro corazón para que guíe nuestra vida. Es permitirle. Escuchar es abrir el alma, abrir la vida y que Dios entre y nos posea. Eso es escucharlo. Dejarlo entrar y escuchar a Dios es escuchar esa historia de amor que Dios está teniendo con cada uno y con el pueblo de Israel. Una historia de amor y de salvación. Lo primero que escuchamos entonces es que Dios nos ama, que Dios está con nosotros, que Dios nos está salvando. Eso es lo primero. Sin esa capacidad de escucha, no vamos a poder hacer lo demás de forma sabia y adecuada. El mandamiento de Jesús, seguimos adelante, quiere decir que ese mandamiento que Jesús propone pide exclusividad. Porque si escuchamos a Dios, lo que estamos diciendo es que no podemos ni debemos escuchar otros dioses que guíen nuestra vida. ¿Qué otros dioses podrían guiar nuestra vida? Bueno, pues aquellos a quienes les estamos dando nuestra vida. Darle nuestra vida, por ejemplo, la búsqueda del dinero, a la búsqueda de expectativas, de metas, a la carrera, y no sé, otras muchas metas mundanas de este mundo que pueden ocupar el lugar de Dios. Y en lugar de escucharle a Él, nos escuchamos nosotros mismos y nuestros propios deseos. Una vez optamos por escuchar a Dios, entonces vienen los modos más concretos. ¿Qué es lo que sucede en cada uno de nosotros cuando cumplimos este primer mandamiento de escuchar a Dios? Pues inmediatamente Dios se apodera de nosotros y comenzamos a ser eficaz y veraz la aplicación de ese amor dentro de nuestra vida. Podremos amar al Señor con todo nuestro corazón. ¿Qué significa amar a Dios con todo el corazón? El corazón, ustedes saben que es el origen y el centro de todas nuestras opciones y las decisiones. Salen del corazón, nos decía Jesús, las buenas acciones y las malas acciones. Pues entregarle el corazón a Dios significa que todas nuestras decisiones, todos nuestros comportamientos deberán ser los mismos comportamientos y decisiones de Dios. Eso es entregarle el corazón a Dios, que Dios lo posea. Luego nos dice también, seguimos más adelante, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Sí, con toda tu alma, que significa que amarás con toda tu vida. El alma significa la vida. Y amar con toda la vida significa que nuestra vida deberá estar orientada hacia el Señor. Orientada totalmente, sin reservas, sin compartimentos. O sea, es que le entregamos toda nuestra vida a Dios. Sigue diciendo, amarás al Señor con todas tus fuerzas. ¿Qué fuerzas son las que nosotros tenemos? Pues los dones que Dios nos ha dado. Y con todos los dones es que debemos amar al Señor. Es decir, que todos nuestros dones tenemos que ponerlos al servicio del proyecto de Dios en este mundo. Eso significa amarlo con todas las fuerzas. Y finalmente, amarlo con toda tu mente. La mente es esa facultad humana racional que nos da la capacidad del discernimiento del bien. Por lo tanto,
Amar con toda nuestra mente significa que nuestra relación con Dios no se trata de cosas raras, de supersticiones y de cosas surrealistas o imaginarias, no. Se trata de algo muy real. Y eso lo discernimos con nuestra mente. Y discernimos que el designio de Dios sobre nosotros tiene un orden, que Dios tiene un orden, un camino de salvación con nosotros. Eso se puede discernir racionalmente. La propuesta de Dios, la experiencia del amor de Dios en nuestra vida no es algo que no tenga pies ni cabeza. No, tiene sentido en nuestra vida. Seguimos adelante. Y luego Jesús propone, iguala el segundo mandamiento, lo iguala al primero. Dice, amarás al prójimo como a ti mismo. Esta frase de amar al prójimo como a ti mismo no es original de Jesús. Jesús la trae ya del Antiguo Testamento, donde en el Levítico capítulo 19 se ha escrito este amor al prójimo como a uno mismo dentro del contexto del compartir la cosecha con los pobres, porque en el tiempo de Moisés, pues muchos que tenían sus, digamos, sus terrenos y demás, podían sobrevivir, pero había mucha gente pobre que no tenía terrenos ni tenía de qué alimentarse. Pues surge, digamos, este mandamiento, amar al prójimo como a uno mismo significa encargarse de los pobres, dar vida a los pobres. Por lo tanto, la palabra significa, la palabra amar, en este caso, al prójimo como a uno mismo, significa amar en favor de dar la vida al hermano. En ese sentido, nosotros podíamos ya mirarnos un poquito, ¿verdad? Y preguntarnos, ¿yo estoy amando al prójimo como a mí mismo? Pues, ¿cómo lo sé? Pues la pregunta que nos podremos hacer podría ser esta. ¿Lo que yo estoy haciendo en mi vida da vida a los demás? ¿Da vida a otras personas o no? Es decir, ¿lo que yo hago hace vivir a los demás o les trae sufrimiento, tristeza y muerte? Porque es ahí donde sabremos si estamos amando al prójimo como a uno mismo. Seguimos adelante. Aquí vamos a hacer una aclaración importante y es la siguiente. Se nos presenta entonces aparentemente dos mandamientos. Amar a Dios sobre todas las cosas y el segundo, amar al prójimo como a uno mismo. Y tenemos que superar un error, ¿verdad?, de interpretación espiritual que no es la que Jesús le da a estos dos mandamientos, que en el fondo es uno solo. ¿Por qué? ¿Cuál puede ser el error? Pues que nosotros pensemos que de lo que se trata aquí es de qué tiempo yo le dedico para amar a Dios y qué tiempo le dedico para amar al prójimo. Y parecería como si yo tuviera que dividir mi tiempo, y de lo que se trata es que yo tenga tiempo para amar a Dios, tiempo para amar al hermano. Parecería también como si entraran un poquito en pelea, ¿verdad? Como si el amor al prójimo estuviera compitiendo contra el amor a Dios. Y esa interpretación errónea que me hace dividir mi tiempo entre pues prácticas de oración, misas, rosarios para poder amar a Dios, y luego tiempo para ir a visitar a los enfermos, para llevarle comida a los que necesitan, vestido, ayuda a los demás. Pero esta interpretación, como digo, pone en contraposición los dos mandamientos, como si cada uno estuviera peleándose el tiempo de cada uno de nosotros. Parece como si Dios y el prójimo, digamos, se pelearan nuestro tiempo de amar. Y realmente es una malísima interpretación esta. Fíjense, vamos a ver cómo lo presenta la Biblia. Lo primero es que caemos en cuenta que en el Nuevo Testamento nunca se habla de dos mandamientos, sino de uno solo. Y ese único mandamiento es el amor al hermano. Por ejemplo, en el capítulo de San Juan, del Evangelio de San Juan, nos lo recuerda. Jesús en la última cena dice, este es mi mandamiento, que se amen unos a otros. Fíjense que Jesús no dijo, les voy a dejar dos mandamientos, amen a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. No, antes de morir nos dijo, les dejo uno solo,
el más importante, ámense unos a otros. Luego en la carta a los Romanos, San Pablo también dice lo mismo. Dice, todos los mandamientos se resumen en estas palabras. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. También en la carta a los Gálatas dice lo mismo. Toda la ley encuentra su plenitud en un solo precepto. ¿Cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Luego el profeta Oseas, ya en el Antiguo Testamento, decía, vayan y averigüen lo que significa. Yo quiero obras de amor, no sacrificios, ¿verdad? Refiriéndose a los sacrificios del templo para agradar a Dios. Dice, yo lo que quiero son obras de amor con los demás. Y también en el capítulo 21 de Proverbios nos recuerda, practiquen la justicia y la equidad para el Señor. Esto vale más que los sacrificios, esos que se hacen en el templo de la liturgia. Es decir, la justicia y la equidad, que tiene que ver nuestras relaciones con los demás. Entonces, fíjense cómo el Nuevo Testamento acentúa diciendo que entonces el amor, el principio, el precepto más importante es el amor al prójimo. Y uno se puede preguntar, ¿y entonces dónde queda el amor a Dios? ¿Verdad? Bueno, vamos a ver. ¿Qué significa entonces amar a Dios con todo el corazón, con todas las fuerzas, con toda nuestra mente, con toda nuestra vida? Pues el problema es que hemos entendido que amar a Dios significa darle cosas a Dios, darle a Dios. Es lo que nosotros hemos entendido como amor. Entonces yo tengo que darle tiempo, darle cosas, darle ofrendas, darle sacrificios. Y saben ustedes, no es ese el amor que Dios quiere para sí. El amor que Dios nos está pidiendo que le demos es acoger su diseño de amor. Es decir, es más que darle a Dios, es abrirnos a su amor, es dejarnos amar por Él. ¿Eso qué significa? Pues dejarnos envolver en su proyecto de amor. ¿Para qué? Para entonces poderlo compartir con los hermanos. Por tanto, amar a Dios no es darle algo de mí a Dios, sino abrirme a que su amor nos inunde y nos transforme. En otras palabras, a Dios le amamos a través del hermano. Precisamente nosotros lo que hacemos es abrirnos al amor de Dios para amar a Dios luego, pero a través del hermano. Y como es difícil amar a los hermanos, porque no es fácil, ¿verdad? Lo sabemos todos, que es una tarea ardua, difícil amar al hermano, perdonar, ser tolerantes, ser humildes, no ser violentos. Eso es amar al hermano. Jesús nos manda incluso amar al enemigo, ¿no? Para poder amar al hermano, entonces sí necesitamos apoyarnos en el amor que Dios nos da, que es el principio de mi amor oblativo a los demás. Es decir, amar a Dios sobre todas las cosas significa que yo me abro a su amor. Ese es el modo como Dios quiere ser amado. Porque no es verdad que nosotros podemos amar a Dios. Lo que nosotros podemos es recibir a Dios, porque Él es el que nos ama. Y su amor nos transforma ¿para qué? Para que nosotros glorifiquemos a Dios. ¿Y cómo amamos nosotros de verdad a Dios? Amando al hermano. Es a través, ¿verdad?, de todo nuestro compromiso por construir solidaridad, fraternidad, perdón, justicia, equidad, todos esos valores evangélicos que nosotros conocemos. Vamos entonces a la última parte del texto. El letrado respondió, muy bien, maestro, es verdad lo que dices. El Señor es uno solo y no hay otro fuera de él, que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Viendo Jesús que había respondido acertadamente, le dijo,
no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a dirigirle más preguntas. Fíjense qué interesante. Jesús le responde al final, no estás lejos del reino de Dios. ¿Quién es entonces el que está cerca del reino de Dios? ¿O quién es el que participa del reino de Dios? Aquel que ha sido capaz de amar a Dios con todo su corazón, haciendo el credo de Israel suyo, comenzando por escucha Israel, que significa ábrete a Dios, déjate amar por Él. Nadie da lo que no tiene. Si no nos dejamos amar por Dios, no podrás amar al hermano. Entonces, nos colaboramos para abrirnos al amor de Dios de tal manera que luego podremos, con su fuerza, su amor oblativo, amar al prójimo. Esa es la enseñanza. Si hacemos este círculo, recibimos el amor, amamos al prójimo y así amamos a Dios. Estamos ya cerca del reino de Dios. Bien, vamos ahora a poner las preguntas nuevamente. Compartimos un poquito alguna idea que te haya llamado la atención, ¿verdad? De este comentario, de este texto, de esta palabra. Y la segunda pregunta es, ¿qué pasito entiendes ahora que el Espíritu Santo te puede estar pidiendo hoy para amar más a Dios y amar más a tu prójimo? Según donde te encuentres, ¿verdad? ¿Qué tú crees que compartirías de ti sobre algún pasito que tú crees que el Espíritu te está pidiendo para que ese amor al prójimo y a Dios pueda aumentar realmente? Bien, vamos entonces a nuestros grupos y como siempre, ¿no? Yo les digo y les recuerdo que no es, ninguno de nosotros está llamado a enseñar al otro. Simplemente es compartir lo que el Espíritu está haciendo en mi vida, ¿verdad? Y eso es lo que a todos nos edifica y hace posible la presencia de Jesús. Así que disfruten este ratito juntos. Bien, pues vamos ahora, antes de concluir nuestro encuentro, a recoger un poquito el espíritu de lo que el Señor ha querido compartir con todos nosotros. Y vamos ahora a pasar a un video que yo creo que resume también algo de lo que creo que el Señor nos invita, ¿no? A tener este amor centrado en el prójimo que hemos recibido de Él. Es una historia muy linda de dos niños y se explica por sí misma. Vamos a verlo.
يلا يا اخي وسع. يلا يا ابني القطر هيمشي. Bonito, ¿verdad? Un bello gesto de amor al prójimo, de desprendimiento, donde se parecía que el niño era un niño, ¿verdad? Engreído, egoísta, con todo lo que tenía. Sin embargo, al final, ¿verdad? Dio cátedra de un corazón desprendido y de un amor, pues, que va más allá de su propio interés. Ese es el amor de Dios en el corazón de todos nosotros. Bien, vamos entonces a concluir nuestro encuentro, no sin antes, pues, compartir un poquito con qué nos quedamos. Como siempre, ¿qué te llevas en el corazón para tu cama hoy? Compártelo. ¿Con qué te quedas? Me quedo con dejarme amar por Dios. Yo me quedo con que tengo que acoger el diseño amor de Dios. Me quedo con los pasitos que tengo que dar para escuchar a Dios. ¿Con qué te quedas? Me quedo con que tengo que amar al prójimo sin poner límites. Me quedo con que no hay nada más importante que abrirnos al amor de Dios. ¿Alguien más? ¿Con qué te quedas? ¿Sí? Me quedo con amar, recibir el amor de Dios sin recibir nada a cambio. Quedo con el deseo de amar al prójimo cada día más. ¿Con qué te quedas? Me quedo con Póngale dejar abrirme al Señor y al prójimo. Muy bien. Pongan el micrófono para que podamos escuchar los que deseen.
Me quedo con que tengo que escuchar a Dios. Pues yo me quedo con amar a Dios a través de mi prójimo. Pues yo me quedo con esta explicación que usted dio de que amar a Dios y amar al prójimo no se antepone uno al otro. O sea, uno complementa al otro. Me quedo con acogerme al diseño de amor de Dios para compartir con el hermano. Me quedo que cuando vaya a hacer una obra de caridad, la haga de corazón por el amor que siento por mi prójimo, que es el amor que siento por Dios. Bien, pues vamos a aunar nuestros corazones en uno solo, el corazón de nuestra comunidad, que es la Iglesia de Jesús, porque Él está aquí con nosotros. Y también está con nosotros nuestra Madre la Virgen María, que supo tener un corazón con una escucha diáfana, transparente, abierta, total, a la voz amorosa de nuestro Dios. Y por eso dio a luz a Jesús, al mundo, y a todos nosotros nos lo sigue dando, para que ella también nos ayude a escuchar a Dios, el amor que Él siente y que Él tiene por cada uno de nosotros. Así que le pedimos a ella su intercesión diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Vamos ahora a poner el texto del próximo martes. Aquí lo tenemos, Marcos capítulo 12, versículos del 38 al 44. Esa pobre viuda que ha dado todo, ha dado más que todos los demás. La viuda del templo. Marcos 12, del 38 al 44. Bien, bueno, pues abrimos nuestros micrófonos para que podamos entonces saludarnos, y de mi parte, pues una alegría poderles ver, que estén muy bien, que el Señor les siga llenando el corazón de alegría, que puedan descansar. Un abrazo para todos, Dios les bendiga. Buenas noches. Buenas noches. Igualmente, buenas noches. Buenas noches a todos. Que descansen. Lucy. Ay, Lucy. Qué lindo vemos. Hola, Dona. Ay. Gracias por ese ratito, Gleida. Dios te bendiga.